Abriendo nuestras Biblias en Mateo 11, hermanos. Y en lo que lo busca, note el versículo 28, Mateo 11, 28. Dice así la palabra de Dios: venid a mí a todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, hay un proceso, hermano, de ser agricultor, de arar. No sé cuántos de ustedes han ido a una milpa, ¿verdad? Cómo se ara la tierra. Pues en algunas partes del mundo, ya ahorita ya la tecnología está a punta, pero varios usan un becerro, un toro. Aquellos que usan un becerrito, el becerrito joven va a ser entrenado por el granjero. Y el becerro joven, hermano, lo que le van a poner es un yugo, ¿verdad? El yugo lo va a estar jalando, pero en el día de entrenamiento, el becerro grande va a tomar control y el becerro pequeñito solamente lo va a seguir. Solamente va a ser como un día de campo, él no jala el peso, el mero mero es el becerro grande. Esto es lo mismo, hermano, que pasa con un creyente que toma el yugo de Cristo. A medida que el cristiano va aprendiendo, la carga o el yugo es fácil y ligera. Eso es la promesa que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Porque mi yugo es ¿qué? Fácil y ligera mi carga. Los escribas y fariseos, hermano, debemos de entender el contexto, estudiando el contexto. ¿Por qué Jesucristo dice que su yugo es más fácil? Bueno, los escribas y fariseos, hermano, tenían una religiosidad, ellos tenían su propia justicia, querían por sus propios medios llegar a Dios, pero esa causa nunca los iba a ver Dios, porque ellos abandonaron la justicia de Dios. Ellos querían establecer su justicia propia, y pues ya lo hemos estudiado muchas veces en el Sermón del Monte, lo que Mateo nos está diciendo. Pero para entender esto del yugo, la invitación que nos manda Cristo, el yugo de Cristo, es que en la literatura judía un yugo representa toda la suma total de obligaciones de acuerdo con la enseñanza rabínica que una persona debía cumplir. Lo voy a decir otra vez más. Un yugo en la cultura judía es la suma total de obligaciones de acuerdo con la enseñanza rabínica que uno debía cumplir. Reglas. Yo hago esto. Si tú haces esto, te ganas la salvación. Bueno, gracias a Dios que nosotros no tenemos unas enseñanzas bautizas de reglas, ¿verdad? Todo es por gracia. Todo es gratis. Pero esta mala interpretación de la alteración, le añadían a la ley. Este era el yugo que los maestros de Israel ponían sobre los hombros de aquella gente. Esa carga, hermano, era totalmente legalista y era falta de un fundamento bíblico. Por eso Jesús viene y expone la ley. Ahora va a invitar a esa gente a que carguen su yugo de él, porque su yugo de él es fácil y ligero. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué estás cargando, hermano? ¿Estás cargando una religión o estás cargando el yugo de Cristo? ¿Estás cargando una hipocresía o estás cargando una genuinidad de venir a Dios? Entonces, este sistema farisaico, para resumirlo, enseñaba que la salvación era por medio de una estricta obediencia a cientos de reglas y enseñanzas. Vamos a Hechos 15. Ahorita vamos a entrar a Mateo, pero para entenderlo, el contexto, ¿por qué enseña esto nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué dice el yugo? Mire, Hechos 15:10. Note lo que dice Hechos 15:10. Está un poquito más adelante. Hechos 15:10 dice así. Note lo que dice Pedro. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz
de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Les pregunta. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Note, por la gracia del Señor Jesús seremos salvos al igual que ellos. Pedro, hermano, está argumentando que ni ellos, ni sus padres, ni Israel podían cumplir perfectamente la ley. Los 670 mandamientos, ellos no podían obtener la salvación por medio de reglas, por medio de tradiciones. Y hermano, nosotros no enseñamos tradiciones, no enseñamos reglas, enseñamos la gracia, la palabra de Dios, que usted es salvo solamente por gracia. Usted no le puede añadir a su salvación. Cristo, hermano, ya ha sido el único pago. Usted no le puede agregar su justicia. Usted, ni siquiera Dios ve su justicia de usted. Ve la justicia de Cristo. Entonces, si usted está en Cristo, pues ya la hizo. Ya tiene el boleto asegurado. Pero sin embargo, esa cultura judía querían el yugo religioso, querían reglas. Y aún así Pablo en Gálatas les dice un yugo de esclavitud. No vuelvan al yugo de esclavitud. No vuelvan, porque el yugo religioso es una carga y separa a las personas de Dios en vez de llevarlos a Él. Así, hermano, que el judaísmo no fue un puente para Dios, sino fue una barrera. Y así hay muchas religiones hoy en día, ¿verdad? Haz esto, haz el otro, haz allá para que te ganes el favor de Dios. Y pues es erróneo. Ellos piensan que es un puente a Dios, pero no. Al contrario, están alejados de Dios porque no están en Cristo. No le podemos agregar nada más. Entonces Jesús llama a las personas cargadas, oprimidas, y les dice: ven, mi yugo es fácil y ligero. Fácil y ligero. Entonces, hermano, la escritura, lo que nos enseña la Biblia es de que la verdadera salvación solamente se halla en Jesucristo. Solamente en Él. Noten el versículo 25. Esa sección, hermano, Rubén predicó sobre las ciudades, sobre aquellos fariseos que hasta incluso le dijeron: demonio tiene. Este es comilón, este es bebedor. Ahí en el 11:19, ¿sí? Dice: este es bebelón, este se junta con publicanos, se junta con pecadores. Pero Jesús, hermano, ahora, cuando Él en el 11:20 dice las ciudades: ay de ti Corazín, ay de ti Capernaum, que me desechaste, no me recibiste. A Cristo va a exaltar al Padre por aquellos que han recibido el mensaje del Evangelio. Aquí va a haber, hermano, un contraste entre los orgullosos y entre los niños. Bueno, vamos a empezar con el sermón. Ese es el contexto, hermano. Debemos de entender el yugo de Cristo, el yugo religioso. ¿Por qué Cristo es mejor? Por muchas razones. Y esto me lleva a mi primer punto: humildad y dependencia. Noten el versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Humildad y dependencia. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Quiénes son los sabios? ¿Quiénes son los entendidos? ¿Quiénes son los niños? ¿Qué escondió Dios? ¿Niños? Bueno, Jesucristo, hermano, esa sección en Lucas 21:22, Cristo está gozoso porque regresaron aquellos 70 hermanos que había mandado a compartir el Evangelio, y Él está gozoso. Y dice Jesucristo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Note, la oración de alabanza de mi Señor Jesucristo empieza con el Padre.
Jesucristo nos había enseñado antes Padre nuestro, que estás en los cielos, pero ahora Él va directo al Padre. Plenamente Él confía en Él. Señor, tú eres Padre, tú eres el dueño de los cielos y la tierra. Jesucristo, hermano, note que lo alaba y le pone Señor. Nota aquí qué excelente texto. Dice Padre y luego dice Señor. El Señor reconoce, aún Cristo reconoce que el Padre es soberano y Él es el propietario de la creación de todo el universo. Usted y yo, hermano, debemos de entender que así es. Dios es el creador, Él es el sustentador, Él está en control de todo. Él es soberano, Él tiene un plan y hemos estudiado en la escuela dominical, Panorama Bíblico. Él tiene un plan y el plan es de redención. Ahora, aquí la pregunta es, ¿qué escondió Dios? ¿Por qué Jesucristo dice? Sí, Jesucristo está gozoso, está alabando al Padre por una razón. Dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. La primera pregunta es, ¿quiénes son los sabios y entendidos? ¿Quiénes son? ¿Quién es esta gente? Bueno, en primer lugar podemos aludir a los escribas y fariseos, nuestros amiguitos. Estos escribas y fariseos, hermano, tenían el orgullo, querían su propia justicia, como ya lo dije, pero aquellos también, estos sabios y entendidos, podemos decir que también son aquellos que se les oculta el evangelio, a los que son sabios en sus propios ojos y son prudentes delante de sí mismos. Sabios y entendidos, hermano, también se refiere a los que son inteligentes en su propia opinión y confían en la sabiduría humana y menosprecian la de Dios. Entonces, Dios, hermano, ha escondido el evangelio a aquella gente orgullosa, a aquella gente que opta por la sabiduría humana. Cuando uno presenta el evangelio, dice, ay no, muéstramelo, muéstramelo empíricamente. ¿Y dónde hay rastros? Bueno, vemos que la gente está cegada y probablemente tenga una actitud orgullosa, así como los escribas y fariseos. Aún Cristo haciendo milagros, Él decía que aún eso, nunca antes visto milagros en Israel, aún los escribas y fariseos orgullosos no aceptaban al Hijo de Dios. Incluso decían que tenía demonio, que todo lo que hacía era por poder de Satanás. Qué orgullo, qué tremendo es eso. Pero aquí, hermano, Dios no excluye a las personas inteligentes, sino más bien a las que confían en su propia inteligencia. Sabios y entendidos, hermano, es aquellos simplemente que son orgullosos, como los escribas y fariseos. No quiero saber nada de Cristo, que Jesucristo es Dios, no lo acepto. Desecho la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos quieren su propia opinión, su propia sabiduría humana. ¿Y sabe qué? Dios desecha la sabiduría humana. Note el versículo ahí mismo. Pero, sin embargo, las reveló a los niños. ¿Quiénes son los niños? O sea, ¿cómo que Dios ha escondido algo de los sabios y entendidos, sin embargo las revela a los niños? Bueno, un niño, hermano, es alguien que depende totalmente de otros que le suplan. Ustedes han sido padres, la mayoría de aquí han cuidado a sus hijos, a sus bebés, ¿verdad? Proveyéndoles leche, alimento, todo. Pero aquí, hermano, en ese texto vemos a aquellos que confían en su propia sabiduría y aquellos que necesitan de otros. Es un contraste entre sabios y entendidos, en un contraste a los niños. Entonces, aquellos que se les revela el evangelio son normalmente personas humildes, sencillas y dispuestas a aprender. Es difícil, hermano, que a veces un científico, bueno, Dios es grande y Él puede, el arrepentimiento puede llegar.
Pero es muy difícil, que a veces hay químicos que van en contra de Dios, evolucionistas, que quieren la sabiduría humana, desechan la de Dios. Pero aquellos, hermano, que son humildes, son los que se les revela el Evangelio. Y usted usted es una de esas personas, porque usted ha recibido el Evangelio, ha recibido las buenas noticias. ¿Se recuerda cómo empezó nuestro Señor Jesucristo a predicar el Sermón del Monte? La primera bienaventuranza: bienaventurados los que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que son los pobres, los que están en bancarrota, los que necesitan ayuda, los que reconocen su necesidad de Dios. Bienaventurados los que necesitan de otros, los que reconocen su miseria, su pecado. Ellos son los bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Una persona orgullosa que diga sabiduría humana no está en el reino de los cielos. Pero sin embargo, Cristo, Dios, podemos compartir el Evangelio con alguien, ¿verdad? Y pues uno puede ver su actitud. Y a eso me lleva esto, de que ¿quién nos enseña esto? Este tipo de gentes, ese tipo de entendidos y niños. Bueno, entendidos, hermano, no se refiere a una capacidad mental, sino a una actitud espiritual religiosa. Eso era el escriba y el fariseo, una actitud religiosa. Y niños no se refiere a edad o capacidad física, sino a una actitud espiritual humilde. Entonces yo te pregunto en esta mañana, al cristiano, ¿cómo es tu disposición para aprender? ¿Cómo es tu disposición para aprender? El cristiano, hermano, debe de tener esa actitud, esa disposición de un niño, de humildad para recibir enseñanza. Entonces, si nosotros, y esto también me aplica a mí, debemos de tener la actitud de un niño para aprender de Cristo. Noten el versículo 29, que Cristo llega a aprender de mí. Si yo tengo la actitud orgullosa y no quiero aprender de Cristo, ¿cómo yo me voy a parecer a Cristo? ¿Cómo yo voy a aprender? Entonces, hermano, usted y yo debemos de estar dispuestos como niños a recibir enseñanza. Y el orgullo, hermano, es un peligro para el creyente, hasta incluso para pastores, para maestros. Nos podemos orgullecer, nos podemos decir, pues ya no me siento a que me enseñe Rubén, ya no me siento a que me enseñe Manuel, ya no me siento a que me enseñe Eric, ya lo sé todo. Wow, qué peligro. Eso es un orgullo. ¿Y sabe qué puede pasar eso al miembro? Se queda en un estancamiento espiritual. Ya no creces. Entonces, la persona que aquí está predicando, aún un pastor, un maestro, debe de recibir enseñanza de otros. Debe de recibir enseñanza de alguien más, de ser pastoreados. Porque el día que la persona esté predicando, o el maestro, que ya no crezca, que ya no se esté santificando, ¿cómo él va a transmitir el mensaje a otros? Que si la persona ya no está creciendo, ¿cómo otros van a crecer? Entonces, el maestro debe de estar creciendo. Y el orgullo, hermano, pues se nos puede subir, ¿verdad? Porque es una tentación. Pero esto es lo que nos enseña Cristo, que debemos de, ya a nosotros se nos ha sido revelado, pero aún así debemos de seguir teniendo la actitud de niños, porque si no, vamos a quedarnos estancados. Y usted, hermano, no se quiere quedar estancado. Esto es como un gimnasio, una escuela, nunca se acaba. Entonces usted debe de seguir creciendo. Si usted tiene orgullo, yo no me siento, va a predicar tal hermano, yo no me siento. Cuidado, tiene que tener la actitud de un niño. Usted necesita de otros para poder aprender y enseñar. No se quede estancado espiritualmente. Sin embargo, hermano, la inteligencia es un regalo de Dios, pero cuando la pervertimos como orgullo,
es una barrera para llegar a Dios. Es como si nosotros ponemos la confianza. Dios te provee un trabajo y eres cristiano y vas y de repente dices, creo que ya hice ídolo a mi trabajo, creo que confío más en mi trabajo que en el dador, que en Dios. Bueno, Dios nos está diciendo, no confíes en tu inteligencia, sino confía en el dador, en el que te da. No confíes en tu trabajo 100%, confía en Dios porque Él es tu proveedor. Prácticamente es lo mismo. Nuestra mirada debe de estar puesta en el dador, no en el regalo. Gloria a Dios por la inteligencia, gloria a Dios por todas las cosas materiales, pero sin embargo, Jesucristo le está diciendo al Padre, gracias Padre, te alabo, porque el primer paso de recibir la salvación es humildad. Humildad. Es decir, estoy en total desesperanza, no tengo recursos, soy pobre en espíritu, la recibo. Esto es de que Cristo, hermano, está diciendo aquí a Dios, porque así le agradó. Noten el versículo 26, sí, Padre, porque así te agradó. Hermanos, glorifica al Padre. Señor, gracias por revelarme. Gracias por revelarme tu salvación, gracias por alcanzarme. Y si tú estás aquí y no tienes a Cristo, clama al Padre. ¿Sabes qué, Señor? No tengo nada que ofrecerte, quiero conocerte. Y esto es lo que me lleva a mi segundo punto, hermano, la revelación. Cristo está alabando al Padre porque ha escondido cosas de aquellos orgullosos y se las ha revelado a aquellos niños que tienen actitud de aprender. Note la revelación. Versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, que aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Bueno, esa traducción está, no sé, me cuesta un poquito leerla. Mire, note lo que dice la traducción actual. Mi Padre me ha dado todo y Él es el único que me conoce porque soy su hijo. Nadie conoce a mi Padre tan bien como yo. Por eso quiero hablarles a otros acerca de mi Padre para que ellos también puedan conocerlo. Cristo, hermano, ha sido, todas las cosas que Dios ha creado han sido entregadas por el Padre. Es una realidad, hermano, que Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Es el único mediador. No es Mahatma Gandhi, no es Will Smith, no es cualquier persona que idolatricen allá afuera. Cristo, hermano, es el único mediador entre Dios y los hombres. Esa es la revelación. Y usted como cristiano, como creyente, debe de apuntar a la gente a Cristo. ¿Quiere ser salvo? ¿Quiere llegar al cielo? Pues adivine, no es por sus méritos, es por medio de Cristo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Padre sino por mí. Jesucristo, hermano, es el único que puede llevar la obra de salvación y regalar toda la salvación a aquellos que quieran tener una vida eterna y una vida con Él. Ahora que fui a México, tengo mucha familia que es católica, sin embargo tenían Biblia ahí, algunos estaban enfermos. Les dije, fue algo curioso porque cuando nos fuimos al aeropuerto, yo tengo una Biblia de viaje, porque esta Biblia está muy gruesa, ¿verdad? Y tengo una Biblia de viaje para que no me pese. Y llegando al aeropuerto dije, se me olvidó mi Biblia, no la eché. Dije, ¿cómo voy a compartir el evangelio? ¿Cómo un predicador no trae Biblia? Dije, Dios mío, tache, ¿verdad? Me dio convicción. Sin embargo, visitando a la gente, Dios me ha revelado algo. La gente tiene Biblias en sus casas, aún siendo católicos, tienen Biblia. Y hablando ahí, pues sí, saque la Biblia latinoamericana. Mire, la Biblia, es la revelación de Dios. Juan, Romanos, su condición. Mire, esta es la promesa. Y Dios, en su gracia, me dio la oportunidad de apuntarlos a Cristo. De apuntarlos, porque
yo preguntándole a mi abuelito, abuelito, si usted muere, ¿dónde va? Dice, al Campo Santo. Le dije, no, abuelito, no va al Campo Santo. Aquí hay de dos, cielo o infierno. Y pues bueno, ahí es impresionante el altar, los altares ahí, pero estaba una Biblia, Reina Valera, estaba ahí una Biblia. Y la agarré y le dije, mire, abuelito, esta es la revelación de Dios. Aquí es a donde vamos. Usted quiere apuntarlos a Cristo. Ya Dios se encarga de lo demás, uno comparte, uno lo hace, Dios conoce el corazón. Pero Dios me enseñó algo, que debemos de apuntar a Cristo, aún con gente que tiene altares. Si tienen ahí una Biblia, apuntarlos a Cristo. Hay suficiente evidencia llevar a Cristo, hermano. Esto es nuestro tema como cristiano. ¿Sí? Cristo no es un gran religioso, Cristo no es un genio, no es ¿cómo se llama? Revolucionario. Él es el Hijo de Dios encarnado, Él es el mismo Dios encarnado y no hay algún punto medio. Debemos de compartir a Cristo, debemos de revelar a Cristo. Y eso es el gran tesoro, hermano, de la Biblia de Cristo. Por eso aquí, ¿verdad? Predicamos Cristo, Cristo, lo predicamos, vemos el gran tesoro desde Génesis, se predica y dices, wow, gracias Señor por Cristo. Entonces debemos de compartir a Cristo, no importa dónde usted vaya, que el Señor le ayude, que el Señor le dé esas palabras. Voy a leer Mateo 28:18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Juan 3:35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas han sido entregadas en su mano. Dice 1 de Pedro 3:21, por la resurrección de Cristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Hermano, Cristo tiene la misma autoridad que Dios. Cristo es Dios encarnado, hermano. Es el verbo, se hizo carne. Eso enseña la Biblia, es lo que nos revela la palabra de Dios. Y si alguien quiere ir al cielo, dice Cristo en Juan 10:1-18, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, saldrá y hallará pastos de descanso. Cristo es el buen pastor y da su vida por las ovejas. Juan 10:11. Vamos a Hebreos 1, hermano. Hebreos 1. Note, la revelación es dada a nosotros en Cristo. Y los escribas y fariseos, orgullosos, no queriendo aceptar a Cristo, crucificándolo en la cruz, diciendo que todo su poder es de Satanás, cuando vemos en la Escritura que toda autoridad es dada, solamente hay un camino al cielo, que es Cristo. Note qué texto es esto. Cristo, hermano, es la suprema revelación de Dios. Dice así Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los pastores, a los padres por los profetas. En estos posteros tiempos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de majestad en las alturas. Heredero de todo, hermano, y por quien asimismo hizo el universo. Noten el versículo 3, qué gran versículo. Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Wow, es un texto que, a ver si predicamos Hebreos en los próximos años, que wow, es un libro muy bonito. Pero Cristo, hermano, es la suprema revelación. Cristo es Dios. Entonces eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Cristo lo hace revelar.
Y esto me lleva a mi último punto, hermano. Cristo ahora nos invita, va a invitar a la multitud. Noten el versículo 28, lo que acabamos de leer hace rato. 28, venid, llevad, aprender. Vamos a ver 3, venid, llevad y aprender. Esta invitación solamente aparece aquí en el libro de Mateo. Entonces, guárdelo bien en su corazón. Dice nuestro Señor Jesucristo, ven, todos los que están trabajados y cargados, y aquí hay una promesa, y yo los haré descansar. Cristo, hermano, hace una invitación a aquellos hermanos, a aquella gente que está oprimida por el yugo de Israel, por el yugo de los escribas y fariseos. Cristo se da cuenta de eso, que estaban ovejas desamparadas, ovejas dispersas que no tienen pastor, estaban oprimidas. Cristo dice, están cansados, están trabajados, están extenuados, están llenos de cargas. Así era la condición espiritual de aquella gente que estaba bajo el yugo del legalismo farisaico. ¿Y sabe qué? No ha cambiado. Hay gente que tiene yugo, aún cristianos, que quieren tomar ese yugo de las leyes, quieren guardar ritos, quieren guardar días, quieren guardar reglas, que si no vas a peregrinar allá, no. Están trabajados y cargados, hermano. Están oprimidos por una religión falsa, por sus propios méritos. Sin embargo, Cristo les dice a aquellos que están afanados, que están cansados, que están agobiados, vengan a mí, ven, y mejor lleva mi yugo, porque yo te doy descanso, lleva mi yugo, aprende de mí, porque eres niño, aprende de mí, ya que yo soy manso, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso fue lo que pasó cuando yo encontré a Cristo. Cuando vivía en mi vida pecaminosa, en mi vana manera de vivir, estaba cansado, trabajado, afanado del mundo. Sin embargo, Cristo dice, yo te perdono tus pecados, pero aprende de mí, sométete. Él nos pide que vayamos con tus pecados y que nos sometamos con niños a su pequeña enseñanza. Muchos allá afuera dicen, no, pues soy cristiano, pero pues no me someto a la palabra. Bueno, entonces a lo mejor son cristianos rebeldes. Pero Cristo nos está diciendo, ven, llevad y aprender. ¿Qué conlleva el aprender, hermano? Que alguien te enseñe, ¿no? Que alguien te guíe. Bueno, Cristo está diciendo, primero, escoge mis mandamientos, sométete a Cristo y yo te haré descansar. Es un proceso. Entonces, mientras más, hermano, usted aprenda de Cristo, más va usted a tener paz. Su vida se va a simplificar, se va a unificar a la persona de Cristo. Esto es la invitación para todos. Y usted y yo, hermano, podemos guiar a gente que estén cansadas y cargadas y motivarlos a que no sigan ese yugo religioso, ese yugo mundano, que el yugo de Cristo es mejor, porque Él hará descansar sus almas. Y no te llame el versículo 30 para acabar. Dice Jesucristo que su yugo es fácil y ligera su carga. Yo te pregunto, hermano, si vivieras en ese tiempo o así, ¿qué preferirías? ¿675 leyes de obediencia o simplemente confesar tu pecado, venir a Cristo porque es fácil? Wow, yo escojo a Cristo. Y ¿sabe qué? Yo cuando vine aquí a la iglesia, yo aprendí más de Cristo. Y yo tenía otro yugo, mi perspectiva con Dios estaba mal, estaba errónea. Y yo empecé a gozarme más de venir a la iglesia, a aprender de Cristo. Y los domingos vengo con gozo
Antes en mi vida pasada, ay, cómo me batallaba los domingos. Lo hacía por una religiosidad, no por genuinamente. Por eso nos dice Cristo, aprended. Y es crucial, hermano, que alguien esté en una iglesia donde se predique la palabra de Dios expositivamente y enseñemos a Cristo, porque esa es nuestra responsabilidad como predicadores, exponer a Cristo, guiarlo a Cristo, aprenda de Cristo, guiarlo a Cristo. Dicen los maestros serios que la primera señal de una iglesia que es sana es la predicación expositiva, agarrando libros así. Es la primera, porque si no escogen la predicación expositiva, no va a haber alimento, va a haber humanismo, va a haber un tema de aquí, uno de campechano, uno de tripita aquí de Josué, y luego nos vamos a Mateo, y luego nos vamos a Isaías. O sea, no hubo un steak, vino una ensalada. Entonces usted, hermano, usted y yo somos bendecidos de estar en una iglesia donde predicamos la palabra de Dios, para que conozcamos a Cristo, porque esa es la meta, hermano, conocer a Cristo. Entonces, hermano, el yugo de Cristo es más fácil. Servirle a Cristo, hermano, es lo más fácil. Vamos a tener que agarrar con nuestra cruz, pruebas, pero las promesas ahí están. Entonces, el yugo de Cristo no es una carga mayor, sino es como unas plumas de una ave. Y sus mandamientos no son gravosos, sino que son deleitosos, y sus veredas de paz. Ese es el contexto, hermano. Esa es la invitación que nos da Cristo. ¿Sí? El yugo de Cristo es fácil. Sométete, ven, aprende, sé un niño, compartamos a Cristo. Humildad, dependencia, se nos revela en el Hijo, en Cristo, porque todo fue revelado para Él. Y Cristo nos hace una invitación a los cristianos y a los que no tengan a Cristo: venid, llevad y aprended. Y en el día postrero, hermano, usted y yo cuando nos llame el Señor, vamos a dejar este cuerpo pecaminoso y vamos a entrar a un descanso, porque la Biblia, hermano, nos revela eso. Amén. Entonces yo te invito, hermano, ven a Cristo. Si hay alguien aquí que no tenga a Cristo, el altar está abierto, ven a Cristo. Él te dice: ya estás trabajado, cargado, ven. Y aquellos que ya somos criaturas nuevas, examinémonos, seamos como un niño, aprendamos. Ya vienen los grupos pequeños, es un gran gozo, y crezcamos en la gracia en nuestro Señor Jesucristo mediante las Escrituras. Amén. Porque no acabamos de aprender. ¿Qué más, no? Ya fue al seminario, ya no necesitas leer. No, hermano, esto es hasta que nos mande a traer el Señor.